pues bienvenidos una vez más al estudio. Ya, como es costumbre, aquí está el hermano Cristian ya presente con nosotros. En esta ocasión, no vamos a contar con el hermano Jorge. Y el hermano Fer estuvo trabajando hasta muy tarde aquí a la iglesia, entonces no creo que se alcance a conectar tampoco. Así que bueno, pero aún así vamos a ver el estudio completo y vamos a iniciar con un devocional que ahora me tocó prepararlo a mí. Ya la hermana Leti nos dijo que ya se va a apuntar para también hacer los devocionales. Entonces, pues ya vamos a empezar a rotar los devocionales para que pues podamos participar todos, ¿no? Que esa es la idea también del estudio, participar y que, bueno, a mí me retroalimenta mucho que participen, ya que con esa participación podemos ubicarnos en cómo va el grupo, cómo vamos creciendo en el discernimiento de la palabra. Claro, este es un estudio de evangelismo, pero pues no deja de necesitarse el discernimiento. Yo creo que es cuando más uno lo necesita. Entonces, si me gustan acompañar, vamos a ver un capítulo con Job, pero primero pues vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo que nos has convocado para este estudio, para todos los que nos están viendo en la transmisión, todos los que están aquí compartiendo con nosotros, todo el público que nos acompaña. Agradecemos este tiempo, Señor, agradecemos tu misericordia por darnos palabra, por ayudarnos a crecer. Úsanos como instrumento, Señor, que sea la influencia tuya en nuestro corazón, la que siempre esté actuando en nuestras vidas. Refléjate en ellas para que la gratitud y la misericordia sean mostradas a todo el que se nos acerca. Te lo pedimos mucho por nuestros familiares, por todas las personas que has acercado a nosotros, que se han convertido, que están en proceso de ser discipuladas y que están en estudios. Las ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo el que los ministre y los haga crecer. Ponemos este tiempo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues les decía, vamos a ver a Job. Y vamos bueno, vamos a hacer este estudio no muy, muy, vamos a hacerlo un poquito más dinámico. Entonces, si vamos al libro de Job, nos vamos a dar cuenta que hay un rasgo en Job que me llama mucho la atención. Ahorita no vamos a hablar de toda la prueba que Job pasó y todo el tiempo que él estuvo, eh, pues expuesto a la acechanza de Satanás, donde pues Dios permitió que tentara a su corazón, que le arrebatara todas las cosas y bueno, y lo puso en situaciones muy precarias, pero Dios le dijo no tocará su vida. Yo lo que quiero ir es a Job 1:4, si me permiten leérselos. Y este contexto me interesa mucho porque es algo que yo estuve pensando muchos años respecto a este pasaje. Y dice así, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los santi, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, es muy interesante. Ahorita los que nos están acompañando, estamos en Job 1, capítulo 4 al 5, estamos en el devocional.
Entonces decíamos bueno, que los hijos de Job hacían banquetes todo el tiempo y Job los santificaba y hacía holocaustos por ellos porque seguro habían blasfemado el nombre de Jehová. Este verso siempre me llamó mucho la atención porque yo preguntaba, ¿por qué Job no iba y regañaba a sus hijos, les llamaba la atención y una serie de cosas? ¿Por qué Dios escribió todo este contexto de esa manera? Entonces, ya meditando profundamente en ello y pensándolo, y por eso lo establecí para el devocional, pues yo les quiero compartir este concepto. Yo pienso que Job, Dios lo puso de esa manera para representar cómo Dios quiere que nosotros oremos por su iglesia. Recuerden que en nuestro ministerio de evangelismo, pues también tenemos que orar mucho por la iglesia. Entonces, o por las personas a las que les hemos compartido o a las personas a las que les estamos compartiendo para disipularlos, para desatarlos, para liberarlos de toda esa situación que no les permite caminar en el Evangelio. Obviamente, eso sí es la dirección que Dios nos da. Sin embargo, el ejemplo de Job es muy interesante, porque Job establece la manera de orar por todas esas personas, por la iglesia. ¿Y por qué lo refiero a la iglesia? Porque nosotros no tenemos la capacidad de darnos cuenta por la extensión de, no solo de esta iglesia, de todas las iglesias que tienen a Cristo, de las personas que tienen a Cristo en su corazón. Dicho de otra manera, todas las personas que tienen, que son parte del cuerpo de Cristo, nosotros no tenemos la manera de saber si hicieron bien, si hicieron mal, si pecaron o no pecaron. Entonces yo creo que el ejemplo de Job nos da un testimonio de cómo debemos orar por ellos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Pues orar por nuestra iglesia. Orar por nuestra iglesia refiriéndonos de la siguiente manera que seguramente algunos habrán tropezado, algunos habrán pecado, algunos habrán caído en tentación y pedir por ellos porque pues de alguna manera, pues, porque tenemos que defender también a las personas que están débiles. Creo yo que no hacerlo sería como no ser ese pastor que deja a las 99 y va por la una, sino debemos de ser ese pastor que va por la una, orando por las personas que están en tentación, que están en pecado, que están pasando por un proceso. Y bueno, qué mejor manera que el ejemplo de Job, orando por cada ministerio, orando por cada miembro de la iglesia. Y lo que nosotros buscamos es orar para que Dios, con el Espíritu Santo, fortalezca a cada uno de los corazones de nuestra iglesia y los aparte de caer. No que les quite la tentación, sino que los haga atravesar por la tentación y los aparte de caer. Y creo que esa debe ser la oración de nosotros y empecemos a ayudar a las personas a caminar en el Evangelio y empecemos a llevar a las personas a Cristo más asertivamente, de una manera ya más concreta. Si algunos no vieron los estudios anteriores, véanlos, que son lo de Ismael y lo de Israel. A lo largo del mes volveremos a dar un estudio de ese tema y así haremos una vez al mes, estaremos hablando de ese tema. Porque Ismael e Israel estuvimos viendo que los dos vienen del padre Abraham, nada más que una nació de Agar y otra nació de Sara. Y Pablo se refiere a ellas como el nacido de la esclava y el nacido de la libre. Y esto nos debe llamar la atención porque de ahí salieron los árabes y de ahí salieron los judíos. Y lo más impactante de todo el rollo es que ambos, tanto árabes como judíos, al no reconocer a Cristo, pero ¿de qué manera deben de reconocer a Cristo? De la manera que Pablo lo hizo. Pablo, cuando Jesús se le revela, él, re- recuerden este antecedente,
Pablo no era cualquier persona, era una persona que había crecido rabínicamente hablando, o sea, en conocimiento de la palabra, había crecido tanto que tenía acceso a autoridad dentro de las sinagogas. Entonces no era, no, con todo respeto, no era un pescador, ¿de acuerdo? Era una persona que dentro del medio del rabínico y del medio de las sinagogas, era una persona reconocida. Entonces, ¿qué es lo que podemos entender de la transformación de Pablo, la revelación de Pablo? Que Pablo captó que el Evangelio de Cristo era la continuación y culminación de la obra de Dios para la redención de todos. Él lo captó así. O sea, Pablo no fue un cuate que agarró y dijo y desechó la ley y agarró el Evangelio de Jesús. Dijo, no, 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 no. El Evangelio de Cristo es el que concreta y culmina la ley y cierra la obra redentora de Dios. Y por eso Pablo está muy marcado, por eso están muy marcadas las epístolas de Pablo, y ahorita vamos a dar, perdón, ahorita vamos a dar testimonio de qué tan marcada está la revelación que recibió Pablo de Cristo. Este, permítanme un segundo. Dicho esto, un momentito. Dicho esto, abramos nuestro entendimiento. Voy a hacerlo más pausadamente para que a modo de insertar esa información en nosotros, captemos que Pablo fue el único que dio testimonio de que Jesús era la continuación del Evangelio. Es como si de repente hubieran visto el libro de Salmos y dijeran, claro, el libro de Salmos pertenece a la Torá, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, la continuación de la Torá fue el Evangelio de Cristo. Pablo lo reconoce, vienen las epístolas y luego viene el Apocalipsis, que es la revelación de Jesús. Por eso, para nosotros es muy importante que vayamos estudiando en base a la línea de tiempo, o sea, cómo se fueron escribiendo las epístolas. Esa progresión de hechos y de acontecimientos es demasiado importante para que nosotros podamos entender cómo se fue revelando la gracia, el Evangelio de Cristo a lo largo de toda su trayectoria. Y esa trayectoria nos las da, esa dirección nos las da las epístolas, cómo fueron naciendo. Ya vimos Santiago, de Santiago fuimos a Gálatas, de Gálatas fuimos a Tesalonicenses, de Tesalonicenses estamos entrando a Colosenses. Esa es la forma en que están desarrollándose los acontecimientos y esa dirección nos va dando y nos va haciendo entender cómo el entendimiento acerca de la obra y del Evangelio de Cristo se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo, se fue abriendo. Eso es sumamente importante. Y para poder hacer esto, hoy vamos a trabajar con, bueno, de hecho ya pasamos, estamos, ¿qué sucede en este momento? Les voy a comentar un poco de historia. Vamos a ver algo de historia extrabíblica para que podamos entender exactamente qué fue lo que pasó. Antes de entrar ya a la doctrina. Ok,
Entonces vemos que Pablo está en sus viajes misioneros. Vamos viendo que Pablo está en sus viajes misioneros y Tesalonicenses, la pista de Tesalonicenses la escribe durante su segundo viaje misionero. Entonces, él pasa por la iglesia de Efesios. Hay dos referencias que nos los pueden dar para que sepamos la transición. Y eso, si quieren nada más anotarlos, Efesios 19:1 y el libro de los, perdón, Hechos 19:1 y Hechos 20:30. Ahí podemos verlo, no vamos a entrar ahí, pero ahí podemos saber por dónde andaba Pablo, de que pasó y que escribió la epístola de Tesalonicenses a que escribió la de Corintios. Ese es el periodo de transición. Entonces pasa, y eso se dio del año 52 al año 54. Llegando más o menos el año 55, escribe la epístola de Corintios. Y tomen en cuenta que ya habíamos platicado que para que una epístola llegara, porque nosotros vemos Corintios 1, vemos Corintios 2, y creemos que agarró y las escribió todas juntas de un jalón. No es así, ¿de acuerdo? O sea, quizá tal vez las escribió juntas, pero no llegaron al mismo tiempo. Entre una epístola y otra epístola pasaba muchísimo tiempo para que llegaran a su destino. Entonces, también eso hay que tomarlo en cuenta, porque al no estar nosotros de cuerpo presente en esas circunstancias, pues tenemos que recrear con todos los elementos que podamos la situación que estaban experimentando durante ese tiempo para que llegaran estas cartas, porque si agarramos ahorita a una persona y le decimos y le empezamos a explicar de Corintios 1, de Corintios 2, no va a dimensionar la situación. ¿Por qué? Porque pues él no está pensando que no hay coches, no está pensando que no hay calles. O sea, en aquella época, para que nos entendamos, solo un romano podía ir por las calles adoquinadas. Ya digo, para que vayamos entendiendo el contexto. Pablo sí podía porque él era romano. Entonces él sí podía ir por las calles, digamos, urbanizadas de aquella época. Entonces, hay que captar que cuando decimos que yo caminaba y que pasé de una iglesia a otra iglesia, hay que entender que pasaron semanas o tal vez pasaron meses. O sea, no nos vamos a poner ahorita a hablar del tiempo, de la medida de tiempo para saber cuánto pasó de un lado al otro. Por eso estimamos aquí las fechas. Escribe la de Tesalonicense, escribe la carta en el año 50 después de Cristo. Su tercer viaje misionero va más o menos del año, imagínense, del año 52 al 55. O sea, escribe la carta en el año 50, pasan 2 años y hace su tercer viaje misionero, para que vayan viendo más o menos la situación. Y no sabemos en cuándo inició su tercer viaje misionero, ¿no? Asumimos que fue en el 52, etcétera. Ok, ya habiendo hecho este preámbulo, ¿y por qué estoy haciendo este preámbulo? Porque mi consejo es que cuando hagan sus estudios, traten de hacer este preámbulo dentro del estudio para que tengan todos los elementos posibles para entender la circunstancia que estaba sucediendo en lo que va a darse lectura. Y de esta manera, pues, dan espacio a que Dios, a que el Espíritu Santo de Dios, a que Dios hable con mayor y les revele con mayor fuerza a sus vidas. Que de eso se trata todo esto, de que Dios nos hable y de que Dios nos muestre y nos arroje luz sobre su palabra. Si Dios dice en su evangelio que veló todas estas cosas y las reservó solo para los que le reciben, pues entonces, ¿a quién le tenemos que pedir luz? Digo, se va a oír muy carnal, ¿verdad? Dame tu luz, dame tu luz. O sea, no quiero llegar a eso, pero sí hay que entender que Dios nos ilumine para poder entender
la revelación de su palabra. Entonces, ya hice mucho preámbulo, pero está padre, porque necesitamos tener todos estos elementos a nuestro alcance y ya y estos elementos ya tienen que estar en nuestro entendimiento, para que cuando hagamos el estudio y cuando estemos hablando con alguien o le vayamos a predicar a alguien, pues ya lo hagamos de verdad, con ese entendimiento ya desatado, abierto, y para que verdaderamente se revele la palabra de Dios a él. Porque eso pues, sale muy natural. Ya cuando estás en esa situación, te fluyen las palabras y se cumple lo que dice Jesucristo, fluirán de tu boca, fluirán ríos de agua viva. Eso no tiene remedio. Entonces, vamos a ver qué estaba pasando en la iglesia de Corintio. A mí me es increíble y no dejo de a veces de reírme un poco. Perdonen, pero sí me llego a reír. Vean los estudios anteriores, vean lo que estuvimos hablando y vean lo que pasa con la iglesia de Tesalonicenses. Y ahorita nos vamos a dar cuenta que la iglesia de Corintios no era la excepción. Entonces, vamos observando, bueno, y bueno, no voy a justificar a la iglesia a ninguna de las iglesias, pero sí les voy a decir lo siguiente. El Evangelio de Cristo se estaba empezando a revelar a todas las personas que le habían recibido, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que ellos estaban pasando o sea, si ahorita en nuestra época una persona que recibe a Cristo está súper carnal, imagínense en aquella época que apedreaban a las mujeres. O sea, capten que la mentalidad de unas personas que estaban acostumbrados a apedrear a una mujer o a apedrear a un varón que hacía esto o cortarle la mano a un ladrón, etcétera, etcétera, quién sabe qué tantas cosas pasaban. Entonces, ahora imagínense que ellos acaban de recibir la gracia, que acaban de recibir el Evangelio de Cristo, imagínense la dificultad para llevarlos de sus pensamientos al conocimiento de Dios. Entonces Pablo estaba duro, dale, duro, dale, duro, dale, para hacer que ellos brincaran la tablita, o sea, brincaran de su antes de Cristo y pasaran a su después de Cristo. Creo que de esa manera sí lo podemos expresar. Entonces tomen en cuenta que todas las personas que ustedes les estén predicando, que los lleven a Cristo, siempre van a pasar de su antes de Cristo a su después de Cristo. Y creo yo que si Dios nos los pone en nuestro alcance, y nos deja participar de ese proceso, pues qué bueno que tengamos esta preparación para hacerlo, ¿no? Y para llevarlos de su antes de Cristo y su después de Cristo. Y que el día de mañana que veamos una persona, a un nuevo convertido, que lo están atacando y lo están haciendo pedazos, le digamos, Oseas 6:6, misericordia, misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto, y ya deja de fregarlo. Entonces, no justificando a las personas, pero sí, ya, bajándole el pastel a la gente que ande de religiosa o que ande como quiera andar. Pero, pero sí, ya empezar a abrirle los ojos a todo el mundo, que muchas veces estás viendo a gente atada de pies y manos, y no quiero hacerlo como un eslogan del estudio, la verdad, ¿eh? No lo quiero hacer como parte de eso, pero sí hay que entenderlo, que a veces vemos en la iglesia a muchos Lázaros, a muchos que recibiendo a Cristo, aunque hayan pasado 10, 20, 30 años, aún siguen en su antes de Cristo. O sea, tienen la gracia, pero viven en su antes de Cristo. Viven en su antigua manera de vivir, en su antiguo hombre. ¿Y cuál es a lo que nos está llamando Dios en este tiempo? A llevarlos de su antigua manera de vivir a la forma que Dios quiere que viva, de su viejo hombre al nuevo hombre, de los viejos rudimentos a los rudimentos de la palabra de Dios. Todo lo hemos visto en el estudio. Todo hemos visto que están los rudimentos del mundo y hemos visto que están los rudimentos de la palabra de Dios. Y nosotros estamos recibiendo todo esto para poder ser esos instrumentos que pasen a esas personas
de su antes de Cristo a su después de Cristo, y no dejarlos así, atados. Imagínense que Jesús no hubiera dicho a los discípulos desatar y dejar ir a Lázaro. Ahí hubiéramos visto un Lázaro, pues sí, vivo, pero ahí es vivo, o sea, todo amarrado. ¿Qué clase de testimonio es ese? Entonces hubiéramos dicho, ¿a poco nuestro Dios hace las cosas a medias? No las hace a medias, pero nos dejó ese trabajo a nosotros. Acuérdense el estudio del lavamiento de pies, en el que dijimos, Jesús le dijo, cuando estaba lavándole los pies, Pedro se pone como histérico y dice, a mí no me laves, no me laves, no me laves. ¿Cuántas veces han encontrado un hermano que le quieren dar palabra para que Dios le abra los ojos y empieza, no, 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 no me digas, no me digas, no me digas? ¿Qué no es como Pedro? Ese es el mismo Pedro. Es el mismo Pedro diciéndonos, no, no laves, no me laves los pies, no me laves los pies. ¿Y qué dijo Jesús? Si no hiciera yo esto contigo, no tendrás parte conmigo. Entonces, pues, ¿qué le tenemos que decir al hermano? Por más que haya recibido a Cristo, si no quiere recibir la palabra, si no se quiere, si no quiere hacer, olvídense ustedes, no todo es discipularse adentro de un estudio. Con el simple hecho que alguno de ustedes llegue con una persona y le esté dando palabra y y Dios te esté usando para abrirle los ojos, ya lo estás discipulando. Entonces, vamos a partir de esa base, y si un hermano tú lo estás tratando de discipular y está, y no quiere escuchar, pues ese es el Pedro, diciendo, no me laves los pies, no me laves los pies. Y Jesús le dijo, si no te lavara los pies, no tendrás parte conmigo. O sea, brother, no vas a participar de mi obra. O sea, sí vas a ser salvo, pero no vas a participar de mi obra. Eso es todo. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pues báñame de los pies a la cabeza completo, otra vez su loquera. Y Jesús permitió esa loquera de Pedro para que nosotros entendiéramos lo siguiente: el que ha sido limpiado no tiene necesidad más que de lavarse los pies. Ojo, ojo con ese detalle. Entonces también cuando vean un cuate ahí lavándole los pies al otro, dile, ay, papacito, tú sí vives bajo la ley, hijo. O sea, ¿en serio crees que Jesús nos dijo que sacáramos un trapo y un agua y le laváramos los pies a todos? No, Jesús, y lo dijo bien claro, esto que yo hablo, no, ustedes no lo entienden ahorita, pero ya lo entenderán, y nos empezó a revelar a través de las epístolas. Entonces, ahí lo dejo para que lo meditemos y sigamos un poco más adelante. Vamos a entrar, y estamos a 6 minutos de entrar a la pausa que hace el sistema. Entonces, si se corta, les pido de favor que en 9 minutos nos volvamos a reconectar. Ok, dicho todo esto, vamos a ver esta situación tan interesante porque yo estoy bien emocionado con este tema, porque este tema va a demostrar algo que a mí me tiene volando la cabeza. Perdón, porque como estuve analizando todo esto para poderlo compartir, pues mi cabeza vuela ahorita. Y vamos a 1 Corintios 5:6, por favor. Y esto de verdad es increíble. Esto es increíble. Lo van a ver junto conmigo y se van a dar cuenta, ahorita que se los comparta, se van a dar cuenta por qué me emociona tanto. Si ya estamos ahí, bueno, voy a ayudarles, les voy a dar lectura. Total, en Corintio está pasando una situación tremenda. Hay un tal hombre que está entre ellos, está en fornicación. Y bueno, esta persona está con la mujer de su padre, está en fornicación. Toda la iglesia de Corintios no solo lo sabe, sino lo está permitiendo, o sea, son permisivos. Entonces Pablo toma esta referencia para darnos a conocer unas palabras que Cristo dijo en su momento. Y bueno, total, viene él de estarles amonestando todo esto a los corintios, diciéndoles,
oigan, tienen entre ustedes alguien que está con la mujer de su padre, y por qué lo está permitiendo, al tal sea entregado Satanás, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vean lo que dice el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de las viejas levadura, de la vieja levadura. Esta situación, por eso me detuve, dice, limpiaos, pues, de la vieja levadura. Esto está hablando y haciendo referencia a hábitos, a costumbres. Observen bien que está intrínsecamente señalando una costumbre. ¿Cuál es esa costumbre de la que está hablando Pablo, que es la levadura? Ahorita lo vamos a ver, pero lo quiero enfatizar de esta manera para que despierte nuestro interés en lo siguiente. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seas nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero vean otra segunda situación. Pablo no dice que porque tengamos levadura, ya somos material para ser desechado. No, 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 no. Pablo dice, límpiense de la vieja levadura para que sean nueva masa. O sea, lo que estamos diciendo, renovados por medio de la transformación, que seamos renovados por medio de la transformación de vuestro entendimiento para que seamos nueva masa. Por eso estamos diciendo que nos estamos llamados a llevar a las personas de su antigua manera de vivir al pensamiento de Dios, del antes de Cristo al después de Cristo, para que sean nueva masa. Pero hagan esa anotación de que Pablo no está diciendo deséchenlos, está diciendo límpiense de toda esa mentalidad llena de levadura para que sean una nueva masa. ¿Por qué no hemos de tomar en cuenta esta situación y pensar muy a profundidad este tema para que podamos llevarlo a cabo dentro de la iglesia, dentro de nuestros hermanos, dentro de nuestra familia, dentro de nuestras esposas, de nuestros hijos? O sea, ¿por qué no? Dentro, hasta con nuestro esposo. O sea, yo sí les voy a decir una cosa. Si Dios a una mujer le está dando entendimiento y le está dando los elementos, ¿por qué no hacerlo? Y les voy a decir algo. Si no fuera por mi esposa, yo no hubiera llegado a Cristo. Dios usó a mi esposa para que yo llegue a Cristo. Entonces, ella sí le echó ganas para tratar de limpiar la levadura de mi cabezota y llevarme a los pies de Cristo. Y bueno, nos frena. Entonces, estamos viendo esta situación donde dice Pablo, no es buena vuestra jactancia, que no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Voy a retomar el punto desde el versículo 7, que dice, limpiaos pues de la levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque, qué interesante, ¿verdad? Para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Esto parece algo raro, porque dice, limpiaos de la levadura para que seas nueva masa, y luego afirma que ya son nueva masa. Es impactante lo que está diciendo. O sea, Pablo está diciendo, ustedes ya son nueva masa, nada más quítense la levadura. Así pienso que lo está diciendo. Sin embargo, el tema de este estudio no es exactamente que analicemos a profundidad este verso. Creo yo que vamos a darle en este proceso que estamos ahorita estudiando la parte de Corintios, yo espero en la próxima sesión, para hacerlo formalmente, ya estudiar este verso con un poco más de profundidad. Sin embargo, ahorita sí podemos tener podríamos decir que está haciendo esa afirmación, y sí la está haciendo. Sí está afirmando que son una nueva masa, pero que sean limpios
de esa levadura para que sea nueva masa. Ok, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esta parte también es impactante de donde dice, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pablo está diciendo que, y está reafirmando que ya no hay ningún más sacrificio que hacer. ¿Y qué estábamos hablando nosotros? Voy a hacer una pausa para esperar que se sigan conectando más personas, pero al principio de esta transmisión que estábamos comentando que tanto los hijos de Ismael como los hijos de Israel, de Isaac, o sea, hijos de Ismael son los árabes, los hijos de Isaac son judíos, y estábamos diciendo que ellos, eh, al negar el evangelio de Cristo, siguen sacrificando a sus hijos cuando vienen de un padre cuyo Dios, fíjense lo que voy a expresar, tanto árabes como judíos vienen de un padre cuyo Dios no pidió el sacrificio ni de Ismael, ni permitió el sacrificio de Isaac. Entonces, si al Dios que aman, si al Dios de la palabra, si el Dios de Abraham es un Dios que no nos pide el sacrificio de nuestros hijos, ¿por qué ellos dicen tener un Dios que sí los lleva a sacrificar a sus hijos? Y si no lo dicen específicamente, sí en sus actos y con los hechos es lo que está pasando. Pero eso solo demuestra que siguen en su naturaleza caída, porque al no aceptar a Cristo, al no tener la influencia de la gracia, al no tener la influencia divina en su corazón y que se refleje en la vida, pues siguen en la ley, siguen haciendo sacrificios. ¿Y qué está diciendo Pablo? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. O sea, ya no hay más sacrificios que hacer porque Dios mandó el sacrificio perfecto. Y díganme ustedes, ¿qué sacrificio podríamos hacer nosotros que sea mayor que el sacrificio de Cristo? Veamos esto. Dice que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿De qué levadura está hablando? Y vamos a obtener esta respuesta en un lugar que hemos escuchado este versículo, estas palabras de Jesús, y creo que nunca le habíamos puesto atención. Acompáñenme a Mateo 16:6, por favor. Ahora sí vamos todos a Mateo 16:6. Y vamos a ver con detenidamente y despacio esta circunstancia, porque aquí hay dos importantes cosas que ver. Mateo 16:6. La primera es que estas palabras y que la levadura, Cristo lo dijo primero. Cristo lo dijo antes. Y dijo así, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces los discípulos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Imagínense. Y Jesús dice, no puede ser posible. Y vean lo que contesta Jesucristo. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Verso 9. No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis. Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Verso 11.
¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y los saduceos? Y en el verso 12 les cae el 20 a todos, después de imagínense el amor de Jesús para no mandarlos a todo el mundo Entonces, en su infinito amor, en vez de mandarlos por un tubo, que fue lo que yo les decía, no podemos desechar a nuestros hermanos que están todavía en ese proceso de entendimiento. Porque si lo llegáramos a hacer, lo único que estamos reflejando es la debilidad de nuestro carácter. Cuando nosotros atacamos a una persona o queremos apresurar el proceso de una persona para que abra su entendimiento, lo único que estamos reflejando es la debilidad de nuestro carácter en esa área. Entonces nos ponemos a regañar, a regañar, a regañar, a regañar, cuando es por gracia. Queremos hacer cambiar a alguien, es por gracia, no por tus regaños. Es con la palabra, no con tus vanas repeticiones. Y te tienes que aguantar, y tienes que pasar la prueba, y tienes que aguantar, 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 hasta que sea manifestado que el Espíritu de Dios que hay en esa persona le ha abierto el entendimiento. Y con Biblia, 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 Biblia. Y un día te va a dar Dios palabra con esa Biblia y de repente te va a decir, ya entendí. Ah, perfecto, bien, sigamos a lo que sigue. Pero recuerden eso es falta de carácter. Es la verdadera falta de carácter. Cuando una persona está, aunque lleve muchos años de haber recibido a Cristo, métanselo. Y yo sí voy a insistir en ese punto. Cuando quieran, echamos una platicadita. Pero sí les voy a decir una cosa, no importa cuántos años tenga una persona en Cristo, si esa persona aún todavía no le han quitado el velo, no la han desatado de los pies y de las manos, y tú ves que lo están atacando y están diciendo, es que no entiende, ya le hemos dicho, le hemos dado 30,000 oportunidades, tú no sabes porque tú no estabas y no te habías dado cuenta, y sí, le estoy diciendo algo que ya viví, sí, estoy diciéndoles algo que ya viví, y tú no sabes, y tú no sabes, y tú no sabes, sí, y uno callado, 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 eso es lo que hay que hacer, fortalecer el carácter, callado, callado, y seguir orando por la persona que quieren desechar. Fíjense lo que les estoy diciendo entre líneas. Orar por la persona que alguien está pidiendo que desechemos. Chequen acción, chequen esa situación. Entonces, si tú estás ahí en esa intercesión, mi única recomendación que yo puedo dar es sigue orando, sigue le dando palabras, sigue atrás de eso, ten paciencia, síguele acompañando, sigue siendo ese pastor que va por la una, la perdida, la perdida, la perdida. Sigue yendo por la oveja perdida, porque un día Dios te va a recompensar en público. Pero no es la recompensa de como lo estamos pensando, porque la recompensa que te va a dar en público es cuando veas su entendimiento cambiar. Cuando tú veas un cambio de conducta en esa persona, ahí ya tienes tu recompensa. Con eso te basta. Ahora sí que check out, cobras y adelante, y sigues para adelante. Cobrar es una paradoja, ¿no? Pero sí, ya te puedes, ese sí es tu alimento, ese es el alimento del que Jesús habla. Yo, cuando estuvo con la samaritana, Jesús dijo, yo tengo un alimento que ustedes no conocen que debo de comer. Y los discípulos pensaban que le iban a traer de comer, y no, la samaritana le trajo a todos los hombres del pueblo. ¿Saben lo difícil que era en esa época que los hombres escucharan a una mujer? Pongan atención en eso. Y una mujer trajo a todos los hombres del pueblo. Imagínense lo que vieron en ella, el cambio de conducta que vieron en ella. Imagínense lo que hizo Jesús. En un sopetón, Jesús la revivió y en un sopetón la desató de pies y manos y le quitó el sudor en la cara, a tal grado que trajo a todos los hombres del pueblo. Una mujer de aquella época. Y vayan, investiguen lo que hubiera significado que le hicieran caso a una mujer.
Yo quiero que lo piensen bien. Imagínense lo fuerte de esa situación. Entonces Jesús no la desechó, ¿verdad? Trae a tu marido. No tengo marido. Bien has dicho. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Así le dijo. Pero no la desechó, ¿no? Entonces ahí está esta situación y tienes a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues, ¿qué es lo que está haciendo Jesucristo? Jesucristo nada más les dijo, por favor, mano, ya abran los ojos, dense cuenta, que no ven que un poco de levadura, o sea, no se acerquen a la levadura de los fariseos. ¿Y qué les estoy tratando de transmitir yo a ustedes? Cuando vean a una persona atacando a otra, que esa persona está, y voy a volver a parafrasear, atada de pies y manos, y trae el sudario en la cara, trae así el velo en la cara, no se acerquen a la persona que lo está atacando. Mejor acérquense a la persona que está siendo atacada para que le den palabra de Dios y oren por esa persona para sacarla adelante. Y el otro, nada, hagan nada, no hagan nada. Dios se encargará de esas personas. Dios se encarga. Dios se encarga de los fariseos, Dios se encarga de los saduceos. Solo Dios nos dice que no nos traguemos la levadura de ellos. Entonces, de alguna otra manera, también Dios nos está diciendo que hay personas que traen levadura y que no solo traen la levadura, sino quieren que te la cenes completa. Y no, no, o acaso omiten que Dios nos dijo a través de las epístolas que si un ángel o alguien os predica un evangelio distinto, sea anatema. Y si alguien te está predicando un evangelio con levadura, eso es anatema. Eso es anatema. Un evangelio con levadura. Por eso también la palabra dice que no nos extendamos a más de lo que escrito está. Esa es la otra recomendación, para que cuando ustedes lleguen, y aunque les cueste todo el trabajo del mundo, también eso es formar su carácter. Formar su carácter es apegarse a lo que escrito está. Y sí hay que echarle muchas ganas para hablar. Y cuando yo digo apéguense a lo que escrito está, no estoy diciendo que le hablen a una persona. Mateo capítulo 16:6, no, pero sí hablen lo que dice en el capítulo 16:6. ¿Me explico? Acuérdense que esto, el capítulo y el versículo fueron hechos porque hay traducciones. Entonces tienen que tener un punto de referencia para poder ir haciendo esa traducción. Entonces, esa es otra historia muy larga y ahorita tampoco lo vamos a hacer. Hay una por qué nacieron y por qué nació este cifrado. Pero este cifrado es el que nos ayuda a estudiar más rápido. Entonces, por algo Dios permitió que la Biblia tenga este cifrado, pero originalmente no lo trae. Entonces, lo que importa no es el cifrado, es lo que dice la palabra, el versículo. Ok, y para demostrar esto, vayamos al verso 12. ¿Qué pasó con los apóstoles en ese momento después de que Jesús los exhortó? Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Y de los saduceos. Viendo Jesús a la región. Ok, verso 13. Ya no lo vamos a mencionar. Vamos a quedarnos en el verso 12. Entonces, lo voy a repetir. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. ¡Bang! Están hablando de la doctrina. Están hablando, Jesús está hablando, guárdense de la falsa doctrina de ellos. ¿Ustedes creen que en este tiempo no vamos a encontrar personas con falsa doctrina? Sí. ¿Las vamos a atacar? No. Apártense de ellos. Apártense de las personas que están duro y dale con una falsa doctrina. Y regresando a Pablo, la segunda cosa que yo Ok, yo en casa les sugiero a ustedes que sigan meditando de día y de noche sobre esta situación.
de la doctrina, para que vayan profundizando de qué doctrina estaba hablando Cristo, pero quedémonos en eso. Y sujétense a la poca doctrina que conocen y que están firmes y en su entendimiento saben que está bien. Y cuando alguien les diga otra doctrina y no sepan bien exactamente de qué está hablando, vayan e investiguen. Nada más. Entonces, así llegue un ángel o llegue quien sea, no quiero decir nombres que no debo andar diciendo. Imagínense, así llegue quien sea y les aviente una doctrina, no importa si está en un púlpito, no importa si está aquí, no importa si está en la tele. Si ustedes no tienen firmes esa doctrina, pónganla en pausa. Ya hemos visto cómo son los elementos para estudiar. Pónganse a estudiar de qué está hablando y vean que Dios les dé discernimiento para distinguir entre si es falsa o es una doctrina verdadera. Y sigan adelante. Y ya no contiendan con nadie, pero lo que sí tengan presente y lo que sí tengan bien estudiado, acuérdense que eso es para defensa del Evangelio, para instruir, para redarguir, para amonestar, o sea, ya saben toda la receta, porque toda la palabra es buena para redarguir, para exhortar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué palabra está eso? De lo que ustedes ya tienen el entendimiento. No se extiendan más. Por eso Jesús, volviendo otra vez al 16:6, dijo que no se acuerdan de los dos panes, de los dos peces y los cinco panes. O sea, que no se acuerdan de los dos versículos y los cinco salmos. Entrena ese concepto ya. Lo que sí tengan firme, eso, con eso Dios les va a prometer que van a darle de comer a 5,000, a 10,000, a 20,000, porque Él va a hacer la obra. Pero lo que ya tengan bien en su mente, no se extiendan a lo que no traen, porque entonces, no, ese es mi consejo. Ya tengo esto, ya tengo esto, ya tengo, sobre de eso, güey. Por eso los exhortó tan fuerte. Y si no, vuélvanlo a leer, ¿no? No entendéis aún, ni acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas cestas recogisteis. ¿Y de dónde salieron esos panes? ¿De la panadería? De un niño que sí tenía la palabra de Dios en su corazón y solo se sabía esos 5 panecitos, era lo único que se sabía. Y dice, Jesús, yo les hablo con esto, y por la fe de ese niño, etcétera. Eso lo hemos visto también en otros estudios, pero ahorita ya estamos viendo cómo Jesús nos sale de la línea. O sea, Jesús, ¿tú crees que dice una? Eso es lo importante. Miren, hay una cosa que es una chulada. Lo que viene de Dios no se contradice. Para yo no hablar de lo que hace el mundo y para yo no hablar de lo que hace el enemigo, que es otra recomendación que les voy a dar, no hablen de lo que no es de Dios. Concéntrense nada más en lo que es de Dios y lo que es del mundo es del mundo, lo que es del enemigo es del enemigo y como dijo Jesús, lo que es del César al César. No se metan en eso. Y lo que es de Dios a Dios y ustedes son de Dios, métanse en lo de Dios. Y cualquier persona que le esté parafraseando y quiera explicarles a ustedes con elementos del mundo, con elementos de esto, también saben que díganle, ya, ¿sabes qué? Del mundo, de ahí vengo. Yo del mundo vengo, así que no me hables del mundo. No me vas a enseñar del mundo, pero yo te voy a enseñar de Dios. Y ya, saquen eso, saquen esa levadura de su sistema. La levadura son conceptos que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, que Dios no lo está diciendo. Entonces, hablar del enemigo es levadura, hablar del mundo es levadura. No es lo mismo decir lo que dijimos hace rato, fíjense lo que apareció allá, porque eso da testimonio de que lo que dijo Dios se está realizando. Y eso da testimonio para nosotros, para evangelizar, da testimonio de que lo que está pasando demuestra que este libro es verdad. Porque nos discuten mucho del Antiguo Testamento.
Y ahora discute de esto y su insensatez, ¿no? Dice, segunda de Timoteo 3, y su insensatez se manifestará a todo el mundo. Vendrán hombres amadores de sí mismos, reprobados de la fe, sin afecto natural, pero no irán más allá porque su insensatez será manifestada a todo el mundo. Eso no es la manifestación de su insensatez, y no lo acaban de publicar ahorita en todas las noticias. Hay un reportaje de la DW donde dicen exactamente lo del reloj. Ahí hay un reloj para el 2040 terminar con Israel. Eso es la manifestación de su insensatez a todo el mundo. ¿Qué acaso lo que pasó allá en Canadá de haber aprobado la ley para que puedan tener satisfacción sexual con sus animales, eso no es la insensatez del hombre manifestado al mundo? O sea, cuando una idea loca se hace ley, esa es la insensatez del hombre manifestada al mundo. Y lo estamos viendo delante de nuestros ojos. Y si eso no es una profecía cumplida, ya para que no hablemos del Antiguo Testamento, eso es una profecía continua. Entonces, para todos los que nos están viendo, que se quedaron, que son de Ismael o son de Isaac, dense cuenta que la palabra del Evangelio de Cristo es profética y se está cumpliendo. Y si eso no es que Jesucristo es el Hijo de Dios, sigan adelante con la parafernalia. O arrepiéntanse, den gracias a Dios que abrieron los ojos y vayan a Cristo. Acepten a Cristo. ¿Cuál es el problema? Y si tú que nos estás viendo en este momento has llegado a ese punto, olvídate tú de Ismael y de Isaac, eso no tiene nada que ver. Porque si caminamos bajo la ley, si estamos haciendo las cosas bajo nuestras fuerzas, si tenemos síntomas en nuestra vida de que estamos permitiendo que nuestros hijos se estén autodestruyendo, si estamos permitiendo que nuestros hijos sean esclavos de alguna persona y los estén apartando de Dios, o sea, para mí, ¿qué es entregar a tus hijos a sacrificio? Para mí es dejarlos en manos de una institución, de una empresa, de lo que tú quieras, o de una escuela, o de la que tú gustes y mandes, o de una doctrina, de una idiosincrasia, cualquier cosa que tú estés permitiendo que gobierne la forma de pensar de tu hijo fuera de la palabra de Dios, es como si estuvieras sacrificándolos a ellos. Si tú estás en esa condición o tú eres un hijo que te acabas de dar cuenta que no como para que ataques a tus padres, sino para que entiendas que ellos también necesitan de Dios y quieres llevar a Cristo a tu corazón y quieres que Dios tome las riendas de tu vida y las vidas y la de tu casa y la de todos tus seres que tú amas, ven con nosotros, haz esta oración. No cierres tu corazón, no te apartes. Ten fe, ten fe en que has llegado a la palabra, que has llegado a la verdad, que estás conociendo el pensamiento de Dios. Y ten esta oración con nosotros y repite con nosotros: Señor Jesús, gracias porque en este día me has rescatado del error, me has rescatado del tropiezo, me has rescatado del arrastre del mundo, Señor, del arrastre del egoísmo, del odio, del enojo. Hoy no lo entiendo, pero te pido una cosa. Quiero que vengas a mí, que entres a mi corazón, que seas mi Señor, que seas mi Salvador, porque yo sé que Dios te resucitó entre los muertos para que yo y mi casa seamos salvos. Que seas tú la influencia divina en mi corazón, que te reflejes en mi vida, incluyendo esa gratitud que mereces por el sacrificio que hiciste para que todos nosotros seamos salvos. Úsame fuertemente, te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y si tú que estuviste viendo esta transmisión hiciste esta oración, pon una manita arriba, haznos saber que hoy hay fiesta en el cielo. Bueno, pues hemos llegado al final del estudio. Si alguien quiere
hacer algún comentario, están los micrófonos abiertos y pues adelante, por favor. Y bueno, pues gracias a Dios por los que han visto todo el estudio. Nos despedimos, nos vemos el próximo domingo o el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego.